Muy buen día, bienvenidos a las cápsulas de ¿Sabías qué? De esa noche presenta. Agradecemos el favor de su sintonía y también de su paciencia, debido a que tuvimos un periodo de descanso, entre comillas lo pongo, obligatorio y necesario, puesto que tuvimos problemas técnicos con el equipo de grabación. Como es costumbre, tengo el placer de que me acompañe mi hermano, el escritor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Gracias, Gera. Bonito día a ti y bonito día y también las gracias a todo nuestro querido público. Quedó pendiente el ¿Sabías qué? Parte 2 de la Revolución Mexicana. En efecto, Gera, quedó pendiente y qué es lo que se abordará en este momento. ¿Sabías qué? La Revolución Mexicana oficialmente inició, o debía iniciar más bien dicho, el domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Pero resulta que inicia de manera pues anticipada 2 días anteriores. Estoy hablando del viernes 18 de noviembre de 1910. ¿Y por qué inicia ese día y no el 20? Porque los hermanos Cerdán Alatriste fueron denunciados por acopio de armas allá en Puebla y pues mediante una orden de cateo llegaron a su domicilio y fue como se dio el enfrentamiento entre las tropas oficiales que estaban apoyando en este caso a Porfirio Díaz, y ellos, los hermanos Cerdán y algunas otras personas que se incluyeron ese día. Por tal motivo, pues la revolución inició el 18 de noviembre de 1910. ¿Sabías qué? ¿Qué protagonista de la revolución mexicana llegó a tener acciones, al menos en una de las compañías petroleras extranjeras de nombre Mexican Eagle? Me refiero al general Porfirio Díaz. Él tenía acciones en esta compañía petrolera y poco se sabe. ¿Sabías qué? Otro gran personaje de esta etapa de la historia de nuestro país, que aparte obviamente de hablar español, hablaba inglés, hablaba francés y además era homeópata y espiritista. ¿Se imaginan de quién estoy hablando? De Francisco Ignacio Madero González. Él tenía esas características o esas cualidades o esos gustos. Aparte, pues, de lo que menciono, fue un revolucionario que, pues, hubo un parteaguas en el accionar de él con respecto al porfiriato. Y muy influenciado también por sus creencias esotéricas. Sí, sí, que Bueno, era muy influenciado. ¿sabías qué? ¿Dónde se conocieron Emiliano Zapata y Francisco Villa? Cabe hacer mención que estos dos personajes, a sabiendas de la existencia uno del otro, se admiraban, se respetaban y el encuentro se dio hasta el 4 de diciembre de 1914. Imagínense, ya llevaba 4 años la revolución y se conocieron en Xochimilco, en el Hotel Reforma, que en la actualidad es una zapatería. Tengo entendido que ahí Emiliano Zapata le sirvió una copa a Francisco Villa, el cual no tomaba, pero se la tuvo que degustar, Ajá. puesto que podía sentir Emiliano Zapata que era un desaire, y para no quedar mal, tuvo que tomarse esa copa que amablemente Emiliano Zapata se la otorgó. Así es que era, así sucedió. ¿Quién Por se imagina? diplomacia y por respeto, Villa la tuvo que ingerir, porque hemos de recordar, como ya lo estás adelantando, que Francisco Villa no ingería bebidas embriagantes. Imagínate, ¿quién se imagina que ese hombre bragao Uh-huh. eh, le encantaban las malteadas? Sí, y precisamente se da esto de que se conocen estos dos grandes personajes porque fue cuando se reunieron en la Ciudad de México los dos ejércitos, tanto el de Villa como el de Zapata,
porque se estaban rebelando contra el gobierno de Carranza y también de su colaborador Álvaro Obregón. Entonces fue cuando se llevó a cabo ese desfile extraordinario, y extraordinario porque fue fuera de lo común en la Ciudad de México, precisamente por la calle que conocemos y que hemos hablado de ella, por la calle Madero. Hay fotografías alusivas a esa ocasión y por si fuera poco, también aparece muy conocida también la fotografía, Jera y amigos, donde Pancho Villa está sentado en una silla presidencial. ¿Sí la recuerdas? Sí, sí. Pues todo se dio en ese tiempo. No que haya sido el mismo día, pero sí en ese tiempo. Que incluso Villa también le decía a Zapata que se sentara y que le dijo, no, dice, porque esa silla cambia a las personas. Sí, sí, No, cuántos hechos y a pesar de que estaban con la misma lucha idealista, tenían forma de conducirse distintas un ejército y el otro. Claro, sí, la población de la Ciudad de México estuvo con mucho temor, pues, de las tropelías que se pudieran dar por la reunión de esos dos ejércitos. Por fortuna no pasó a mayores, aunque sí hubo por ahí algunas dificultades menores entre ellos. Así es. Pues, ¿sabías qué? Personaje que se llegó a casar más de 20 ocasiones, a casar, no a rejuntar como decimos acá en México, que se casó en más de 20 ocasiones, inclusive en uno de esos matrimonios que fueron más de 20, se volvió a casar con una que ya había tenido matrimonio antes. ¿A quién creen que me estoy refiriendo? A Pancho Villa. Pancho Villa fue el personaje con este dato. ¿Sabías qué? ¿De quién surge que los presidentes dejaran de permanecer, de los presidentes de México, perdón, dejaran su mandato de 4 años y que pasaran a 6 años, que es lo que se tiene hasta la fecha, o sea, de un sexenio? Esto se debe a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue presidente de México de 1920 a 1924. Luego, de 1924 a 1928 fue Plutarco Elías Calles. Sin embargo, Álvaro Obregón se lanzó nuevamente para presidente en las elecciones de 1928 y para fortuna de él quedó quedó electo como presidente y el periodo iba a ser el primero, iba a ser de 1928 a 1934. Estamos hablando ya de el primer sexenio. Lamentablemente, Álvaro Obregón no pudo ejercer la presidencia porque fue asesinado en ese año, en 1928, el 17 de julio. Y ya de ahí en adelante surgen ya los sexenios en estas administraciones de los presidentes de nuestro país. Recuerdo mucho a mi padre, en paz descanse, nuestro padre, que mencionaba una anécdota de Álvaro Obregón. No sé si la recuerdas. A ver, ¿cuál que era? Que ha sido el presidente que menos ha saqueado al país. Sí, sí. Puesto que solamente tenía una mano. Exacto. Bueno, Así es. ¿sabías qué? ¿A qué se dedicaba el personaje de los primeros, cuando no el primer personaje relevante de la revolución que fue asesinado? Me refiero a Aquiles Cerdán. ¿A qué se dedicaba este señor? Él era zapatero. Por cierto, en su casa allá en la ciudad de Puebla, muy cercana a la catedral, por cierto, está la casa, tenía un buen taller de calzado. Y si algún día van a Puebla y visitan la casa de los hermanos Cerdán, porque vivían los hermanos Cerdán ahí, van a poder observar el taller. Todavía algunos aparatos que quedan, herramientas con las que trabajaba él y su hermano Máximo, amén de otros trabajadores que tenían. ¿Sabías qué? ¿A quién se le vio llorar en el panteón francés de la Ciudad de México frente a la tumba de Francisco y Madero? Nada más y nada menos que a Pancho Villa.
¿Y esto por qué? Se preguntarán. Pues porque Pancho Villa estimaba bastante a Francisco I. Madero, pero pues lamentablemente ya Francisco I. Madero había sido asesinado el 22 de febrero de 1913. Y esto de que se vio llorar a Pancho Villa fue en diciembre de 1914, que fue cuando se entrevistó en Xochimilco, como mencionaba hace rato, con Zapata, que fue cuando estuvo en Palacio comiendo, que se sentó en esa silla presidencial. Y de ahí hay muchos datos importantes de esa visita que hizo tanto Pancho Villa como Zapata a la Ciudad de México. Y una de ellas es esta precisamente, donde Pancho Villa, con un pañuelo blanco, se seca las lágrimas por el recuerdo de su gran amigo. Porque hemos de recordar que era que Madero se refería a Pancho Villa, le decía en ocasiones, oiga, caporal, se hablaban de mutuo respeto. Y era interesante esto. ¿Sabías qué? ¿A quién le apodaban el Chacal? Se han de imaginar, perdón, muchos de ustedes a quién me refiero. Al general Victoriano Huerta Márquez. Y obviamente le decían el Chacal porque pues se conducía de una manera muy deshonesta este señor. ¿Sabías qué? Hasta estos días, la casa de qué personaje o personajes revolucionarios todavía se puede apreciar en la fachada de esta casa los impactos de bala que se suscitaron al inicio de la revolución. Me refiero a la casa de los hermanos Cerdán Alatriste. Todavía se pueden apreciar los impactos de bala de ese 18 de noviembre de 1910. ¿Sabías qué? ¿Quién dijo estas palabras a un presidente de México de aquellos tiempos revolucionarios? Nadie cree en usted, ni en sus dotes de falsificador, ni en sus tamaños como político y gobernante. Es tiempo de retirarse y dejar el puesto a hombres hábiles y honrados. Sería un crimen prolongar esta situación de bancarrota moral, política, social y económica. Estas palabras se las escribió en una carta Emiliano Zapata al entonces presidente Venustiano Carranza. Eso se dio en marzo de 1919. Lamentablemente, quiero pensar que la respuesta de Carranza fue el que antes de un mes ya Emiliano Zapata estaba muerto. A Emiliano Zapata lo acribillaron en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919, o sea, menos de un mes después de la carta. ¿Sabías qué? Nombres de otros personajes relevantes de la Revolución Mexicana. Pascual Orozco, Benjamín Argumedo, Bernardo Reyes, la generala Ángela Jiménez, entre otras muchas personas más, pero son destacados estos personajes. E inclusive también el hermano de Francisco I. Madero, Gustavo Adolfo Madero González. Terriblemente asesinado. Sí, terriblemente asesinado, Gera. Pues esto es lo que se tiene contemplado compartir el día de hoy con todos nuestros amigos y amigas, Gera. Pues no me queda más que agradecerte, Toño, y agradecerles a ustedes el favor de su sintonía. Recuerden, martes, cápsulas de personajes, hechos, lugares. Los jueves, cápsulas de ¿Sabías qué? Y los sábados, programas. Pues muchísimas gracias, Toño. Gracias, Gera, y gracias a todo nuestro querido público. Hasta luego. Hasta luego.